La historia comenzaba en un pequeño pueblo llamado Adria. En un paso situado a las afueras del lugar, dos niños se encontraban entrenando con espadas de madera. Tras un fuerte choque entre ambas armas, uno de ellos terminó cayendo al suelo. El vencedor, con un gesto amable, le señaló a su compañero que había sido demasiado descuidado. Desde el suelo, el niño derrotado le pidió que no volviera a hacerlo, pronunciando su nombre con un tono de reproche. El vencedor, identificado entonces como Russell, respondió de manera divertida a su amigo Vince, recordándole que ese día también había vuelto a ganar. Vince, con la misma energía, replicó que pronto llegaría el momento en que él también lo derribaría. La conversación fue interrumpida por la llegada de una niña que, levantando la mano con alegría, expresó su deseo de participar también. La pequeña, llamada Amy, pidió a Russell que la próxima vez combatiera con ella. Vince, resoplando con fastidio, le aconsejó que no lo hiciera, asegurando que solo terminaría siendo humillada. Amy, molesta, gritó que no le importaba. Russell intervino entonces, señalando que, en ocasiones, Amy lograba realizar buenos movimientos. La niña, entusiasmada, quiso confirmar si hablaba en serio. Mientras tanto, Vince, apartándose de la conversación, llamó a otra amiga que se encontraba sentada un poco más lejos, una muchacha llamada Janet. Le pidió que dejara de leer tantos libros y que se uniera a ellos para entrenar y mejorar juntos. Janet, sin embargo, lo ignoró y desvió la mirada hacia otro lado. Russell, extrañado, le preguntó qué le ocurría. Ella respondió que había visto a varias personas reunirse frente a la puerta del pueblo, y sugirió que tal vez se trataba de los mismos que habían realizado la ceremonia de selección de la diosa. Aquella noticia impactó a todos los niños. Intrigados, los pequeños se acercaron al grupo de adultos y escucharon cómo la gente reunida mencionaba distintos nombres de profesiones, mago, guerrero y muchas más. Uno de los hombres de la multitud comentó a otro que había recibido una buena profesión y que debía agradecerlo a la diosa. El protagonista, aliviado, suspiró al notar que, al parecer, no se había mencionado la aparición de un héroe. Vince lo interrumpió con entusiasmo, asegurando que él obtendría la profesión de héroe y que no podía esperar a cumplir los 16 años para recibir su destino. Russell le contestó con confianza que también sería un héroe, y explicó que por esa razón practicó con la espada todos los días, convencido de que la diosa observaba cada uno de sus esfuerzos. Amy, con una gran sonrisa, declaró que ayudaría a Russell a convertirse en héroe y que rezaría a la diosa del sol todos los días por él. Vince, celoso de la atención que Amy le dedicaba a su amigo, exclamó en voz alta que al final se vería quién sería el verdadero héroe. Russell, con serenidad, expresó su deseo de que ojalá fuera él, aunque la conversación fue interrumpida por Janet, quien señaló a Amy que solo una persona podía convertirse en héroe, lo que sorprendió a la pequeña. De repente, un nuevo grupo de niños se acercó, llamándolos por sus nombres. Uno de los recién llegados, confundido, preguntó a sus compañeros por qué Russell y su grupo no permanecían en el orfanato. Otro, preocupado, le pidió que bajara la voz para que no los escucharan. Vince, molesto, intentó responderles, pero Russell intervino aconsejando a los niños que no se metieran con su amigo. El líder del nuevo grupo, desafiante, preguntó a Russell si acaso tenían algún problema con ello, recordándole que, después de todo, él y sus amigos eran huérfanos. Aquella declaración hizo llorar a Amy, por lo que Russell se apresuró a consolarla. Vince, enfurecido, replicó que ser huérfanos no significaba ser estúpidos, y gritó a los otros niños que no se creyeran mejores que ellos solo por tener una familia. Los bravucones, tras maldecirlos, terminaron huyendo. Russell, entusiasmado, propuso entonces a sus compañeros que, si no tenían una familia, podían convertirse en una propia. Mencionando el nombre de cada uno de sus amigos, les presentó la idea, y todos aceptaron con alegría. Juntando sus manos, hicieron en ese momento la promesa solemne de ser una familia feliz juntos. El tiempo transcurrió, y la historia se trasladó a la ciudad iluminada por la diosa Hammond. Allí, finalmente, llegó el día que todos los niños habían estado esperando, la ceremonia de selección de la diosa.
Cada uno de los niños recibió una clase. Vince fue designado como el héroe, Amy como el caballero sagrado, Janet como la sabia y Russell como el santo. El sacerdote de la catedral, conmocionado, se preguntó cómo era posible que aquellos 4 niños hubieran recibido trabajos de tan alto nivel, y más aún, que entre ellos hubiera surgido un héroe. Su sorpresa fue todavía mayor al descubrir la existencia de un santo, algo que jamás había imaginado. Russell, aún aturdido por la revelación, no podía aceptar que Vince hubiera sido elegido como héroe y no él. Con dudas, pidió al sacerdote que le explicara qué significaba ser un santo. El sacerdote respondió que el santo era la contraparte masculina de la santa que aparecía en la antigua leyenda. Russell recordó entonces aquella historia, la leyenda de la santa, una mujer de la que se decía que había derrotado al rey demonio junto al héroe. En los relatos se describían una serie de milagros atribuidos a ella, prodigios que habían quedado grabados en la memoria del pueblo. El sacerdote continuó su explicación, señalando que el santo era comparable a aquella figura legendaria, un mensajero sagrado elegido directamente por la diosa del sol, situado por encima de todos los sacerdotes, un experto en magia de recuperación capaz de sanar cualquier herida o enfermedad. Eso era lo que significaba ser un santo. Tiempo después, el grupo, ahora convertido en un conjunto de jóvenes aventureros, se reunió nuevamente. Vince, quien había asumido el liderazgo, preguntó a Russell si ya tenía preparado su equipo. Russell respondió que únicamente observaba a su alrededor, pues se quedaría con el equipo que ellos habían elegido en primer lugar. Vince, extendiendo la mano, le arrojó un collar y le indicó que lo tomara. Russell, extrañado, quiso saber de qué se trataba. Vince explicó que era una placa que demostraba que todos pertenecían al mismo equipo, y con entusiasmo anunció que se dirigirían a una mazmorra tan pronto como estuvieran listos. Amy, con cierta preocupación, se preguntó si realmente estarían preparados para su primera incursión en una mazmorra. Vince, confiado en su nuevo papel, aseguró que todo estaría bien, pues ahora él era un héroe. Luego, dirigiéndose a Russell, le indicó que no debía luchar, sino dedicarse únicamente a apoyar al héroe en su rol de santo. Russell, confundido, preguntó si acaso no podría también blandir una espada. Amy, inquieta, le respondió que no, pues no podían permitir que alguien con un rol tan importante como el de sanador se expusiera en primera línea de combate. Janet reforzó aquella idea, señalando que si el sanador caía, el grupo entero podría colapsar. Amy añadió que, como caballero sagrado, ella se encargaría de protegerlo, por lo que él no debía preocuparse y debía concentrarse únicamente en curar a todos. Russell, todavía inseguro, se preguntó si realmente sería capaz de cumplir con ese papel. El rol de sanador consistía únicamente en apoyar, no en luchar. No había podido convertirse en héroe, y aunque el santo, al igual que el héroe, era una de las profesiones de mayor rango en el mundo, la duda lo invadía. Tratando de calmarse, se repitió a sí mismo que aquel rol era más que suficiente para alguien como él, un huérfano. Haber obtenido una profesión excepcional ya era un logro inmenso. Mientras observaba a su grupo, pensó que, a partir de ese momento, con el poder del santo protegería a su familia. Esa fue la decisión que tomaron. Sin embargo, tiempo después, Russell se encontraba en el suelo, con una mirada de impotencia, observando cómo aquellos a quienes llamaba su familia lo miraban con desprecio. Vince, con una sonrisa burlona, declaró que todo estaba resuelto y que ya no necesitaban a alguien como Russell en el grupo. Russell, hundido en sus pensamientos, recordó que su magia de recuperación como santo no había servido de nada. Rememoró la primera vez que utilizó su habilidad llamada curación. En aquel momento, sus amigos lo observaban con entusiasmo y le aseguraban que, gracias a su magia, ya no tendrían que preocuparse por las heridas durante sus aventuras. Al inicio de la incursión en la mazmorra, los tres confiaban plenamente en él. Sin embargo, para quienes poseían profesiones de tan alto nivel, derrotar a los demonios en los niveles inferiores resultaba demasiado sencillo. Apenas sufrían un rasguño, por lo que su magia de recuperación nunca llegó a entrar en juego. Con el tiempo, y tras superar los primeros niveles de la mazmorra, todos, excepto él, aprendieron también conjuros de recuperación. De vuelta al presente, Vince le comunicó a Russell que ya no podría permanecer con ellos.
Amy, indignada, trató de interceder por su amigo, pidiendo a Vince que se detuviera y reclamándole que no podía creer que quisiera expulsar a Russell del equipo. Vince, con una sonrisa, respondió que lo hacía por el bien de Russell, explicando que las mazmorras se volverían cada vez más peligrosas y que los enemigos serían más fuertes al adentrarse en los niveles medios. Janet apoyó a Vince, afirmando que sería demasiado arriesgado continuar con Russell, ya que no podía luchar. Incluso señaló que, ese mismo día, la propia Amy había estado en peligro mientras intentaba protegerlo. Vince, con una mirada de fingida preocupación, señaló que, a diferencia de los otros tres, quienes podían curarse a sí mismos y luchar por su cuenta, un santo que solo debía dedicarse a sanar resultaba un obstáculo. Con un suspiro y una expresión condescendiente, explicó que siempre se veía obligado a proteger a Russell, quien permanecía detrás sin hacer nada, y que, además, el nivel de su clase seguía siendo bajo. Añadió que el actual Russell probablemente no sería ni siquiera un rival digno para Amy. Russell, molesto por ser menospreciado y ofendido por aquellas palabras, recordó que, cuando eran niños, él había sido el más fuerte. Vince, con seguridad, le preguntó entonces por qué no lo demostraba, proponiéndole que, si lograba desempeñarse en un combate contra Amy en posición defensiva, le permitirá quedarse en el grupo. Acto seguido, consultó a Janet si estaba de acuerdo. Janet, ajustándose el sombrero, respondió con una sonrisa que Russell era demasiado débil y que no creía que pudiera conseguirlo. Vince concluyó advirtiendo a Russell que, si resultaba herido, debería regresar a la aldea. La historia se trasladó entonces a la posada donde el grupo se hospedaba. Russell despertó sobre la cama, sorprendido por la luz del sol que se filtraba en la habitación. Con apuro se preguntó qué había ocurrido en el enfrentamiento contra Amy y dónde estaban los demás. Al observar a su alrededor, notó que ya no tenía consigo la placa de aventurero. Mientras pensaba en sus compañeros, los recuerdos regresaron a su mente, recordó que había perdido contra Amy y que, sobre la mesa, junto a él, descansaba una bolsa repleta de monedas de oro. Al rememorar el combate, recordó cómo Amy lo había lanzado contra la pared, aunque, curiosamente, no había sentido dolor alguno. Incluso en ese momento, ella se había preocupado por él. Con una sonrisa amarga, pensó en lo irónico que resultaba que un santo solo pudiera lanzar hechizos de curación. Recordó también las palabras burlonas de Vince, quien había dicho que, si resultaba herido incluso contra Amy, debería volver a la aldea. Mientras caminaba por las calles, Russell reflexionó sobre la posibilidad de regresar a su pueblo natal. Al pasar frente a la catedral, se preguntó por qué la diosa le había otorgado la profesión de santo. Él había deseado convertirse en un héroe como en los relatos legendarios, había blandido su espada todos los días con ese propósito y se consideraba lo suficientemente hábil para luchar. Se cuestionó cuál era la diferencia entre Vince y él, a menos que Vince fuera más fuerte o que, de algún modo, hubieran intercambiado sus destinos. Con un suspiro resignado, admiró que no tenía idea de lo que pensaba la diosa. Sin embargo, lo único que había cambiado en su vida era que, si la diosa no le hubiera dado la clase de santo, sino una profesión que le permitiera luchar mejor, quizá no habría sido expulsado del grupo. Con tristeza, se preguntó si se había equivocado al creer en la diosa, si acaso ella no lo observaba. En medio de aquel rechazo y de la pérdida de lo que consideraba su familia, alcanzó su momento más oscuro y llegó a la conclusión de que odiaba a la diosa. Tiempo después, Russell se encontraba en las afueras de su pueblo natal. En el camino se topó con una pequeña niña que lloraba desesperadamente pidiendo ayuda. Russell, acercándose, le preguntó qué le ocurría y si estaba perdida. La niña, descontrolada, solo pudo gritar por su madre. Russell, algo nervioso al observarla, pensó que debía tratarse de la hija de la agricultora del pueblo. Preocupado, le preguntó qué hacía allí tan lejos y si había llegado sola. Entre lágrimas, la niña explicó que su madre estaba enferma y que nadie en el pueblo sabía la causa, por lo que no podían hacer nada para ayudarla. Russell, inquieto, le preguntó por su padre, a lo que la niña respondió que no tenía. Russell, conmocionado al escuchar aquello, pensó que, si la niña perdía también a su madre, se convertiría en huérfana, igual que él. Recordando a sus antiguos compañeros,
comprendió que no podía abandonar a aquella pequeña ahora que conocía su situación. Le pidió entonces que lo guiara hasta su casa para ver a su madre, asegurándole que la ayudaría, pues él era un sanador. Al llegar a las puertas del pueblo, encontraron a muchas personas reunidas, preocupadas por el paradero de la niña, cuyo nombre era Brenda. Al verla regresar acompañada de Russell, se sorprendieron. Varias personas lo reconocieron como el huérfano del orfanato y se preguntaron por qué estaba con Brenda. Sin embargo, ambos pasaron de largo, ignorando los murmullos, pues tenían demasiada prisa. Brenda condujo a Russell hasta una pequeña cabaña de madera junto a un pozo. Abrió la puerta con fuerza y llamó a su madre con desesperación. Una vez dentro, Russell quedó conmocionado por el aspecto de la mujer. Al observarla, se dio cuenta de que apenas podía respirar, lo que evidenciaba la gravedad de su enfermedad. Dudando, se preguntó si sería capaz de ayudarla. Pensó que, si ni siquiera había sido necesario en su grupo, su magia cura de bajo nivel no tendría efecto alguno en aquella mujer. Sin embargo, fue sacado de sus pensamientos por Brenda, que llorando intentaba despertar a su madre. Russell, recuperando la compostura, se obligó a concentrarse. No podía permitir que aquella niña se convirtiera en huérfana como él. Recordó la figura de la santa legendaria, la mensajera sagrada elegida por la diosa del sol, capaz de curar cualquier herida o enfermedad, experta en la magia de recuperación. Eso era lo que significaba ser un santo, y debía usar ese poder en ese momento. Alzando su bastón, Russell lo imbuyó de una resplandeciente luz dorada y pronunció el nombre de su habilidad, curar. Mientras tanto, en el exterior de la cabaña, una misteriosa joven observaba la luz dorada con asombro, murmurando que no podía creer lo que estaba presenciando. Una brillante luz dorada emergió del bastón de Russell y se dirigió hacia la mujer enferma. El santo, con la dificultad reflejada en su rostro, pensaba que era apenas un santo de bajo nivel, incapaz de emplear magia de recuperación avanzada. Mientras Brenda sollozaba llamando a su madre, él se repetía a sí mismo que, aún así, aquello podía funcionar. De repente, la mujer enferma se recompuso y logró incorporarse, asegurando que se sentía mucho mejor. Russell, aliviado, dejó escapar un suspiro. Brenda, todavía preocupada, se volvió hacia su madre para confirmar si realmente estaba mejor. La mujer, con una sonrisa débil, se disculpó con su hija por haberla hecho sufrir y le aseguró que a partir de ese momento estaría bien. Brenda, incapaz de contener las lágrimas, se lanzó sobre ella y la abrazó con fuerza. Mientras sostenía a su hija entre los brazos, la mujer dirigió su atención a Russell y le preguntó si acaso era uno de los chicos del orfanato que había estado junto a Vince. Russell, al escuchar aquello, recordó su infancia. Pensó que, cuando vivía en el orfanato, casi nunca se relacionaba con la gente del pueblo, mientras que el nombre del héroe Vince se había extendido por todas partes. Después de todo, un santo como él no era más que un rol pequeño y sin importancia. Con una mirada seria, respondió que su nombre era Russell. La mujer, sonriendo, le agradeció y se presentó como Victoria, presentando también a su hija Brenda. Explicó que le gustaría recompensarlo, pero que no tenía dinero para pagar el tratamiento. Russell, con serenidad, le indicó que no se preocupara, pues solo había utilizado una simple magia de curación. Victoria, sorprendida, negó aquello y afirmó que no podía ser cierto, ya que había sentido un gran dolor, y que ser capaz de eliminarlo en un instante era una magia de recuperación realmente asombrosa. Entusiasmada, Victoria quiso saber si acaso la gran diosa le había otorgado algún tipo de profesión especial. Al escuchar el nombre de la diosa, Russell se enfureció. Victoria continuó diciendo que no tenía nada que ofrecerle a alguien tan magnífico como él. Russell, apretando con fuerza su bastón, respondió con sequedad que en realidad solo había sido una magia común. En su interior, Russell reflexionó sobre el hechizo que había empleado, curar, un conjuro de recuperación capaz de eliminar el veneno, aprendido por los santos en el nivel 2. Recordó que Janet, la sabia, había aprendido esa misma magia al mismo tiempo. Cuando ella la dominó y comenzó a utilizarla, él todavía recordaba la sensación de que sus propios pies se desmoronaban bajo él, como si el suelo desapareciera. Fue sacado de sus pensamientos por Brenda, quien le agradeció de manera efusiva.
En ese instante, Russell comprendió que la magia de curación y recuperación, que nunca había tenido un papel relevante en su grupo, no era en realidad su culpa. No lo era. Simplemente, aquella combinación había resultado demasiado desafortunada. Cuando lo expulsaron del grupo, no estuvo seguro de lo que haría con su vida, pero pensó que quizá no sería mala idea pasar un tiempo como sacerdote en aquel pueblo. Victoria, llevándose una mano a la cabeza, comentó que nunca había imaginado que podría enfermarse de esa manera. Russell, intrigado, le preguntó si se le ocurría alguna razón para ello, ya que Brenda le había dicho que la causa era desconocida. Victoria, tras pensarlo un momento, respondió que recientemente había aparecido una mazmorra cerca del pueblo. Russell, impactado, se preguntó por qué una mazmorra había surgido allí. Victoria explicó que se había lastimado cuando fue a investigar lo que ocurría y que, al día siguiente, había enfermado. Russell, con amargura, pensó que si aquello también era un destino impuesto por la diosa, entonces la diosa debía de ser alguien verdaderamente estúpida. Lo habían expulsado del grupo por no ser capaz de desempeñar un rol efectivo en las exploraciones de mazmorras, y lo que lo esperaba en su ciudad natal, tras una larga ausencia, era precisamente una nueva mazmorra. Furioso, reflexionó que su pueblo, Adria, era un lugar ordinario y alejado de la civilización. Se preguntó qué clase de broma era que una mazmorra apareciera en un sitio tan remoto. Mientras deambulaba por las calles del pueblo, se cuestionó si debía ir a ver la situación. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que entrar en una mazmorra repleta de monstruos siendo únicamente un sanador incapaz de luchar era una completa locura. Con la mirada fija en el suelo, Russell se preguntaba si todos en el orfanato estarían bien. Un tiempo después, se encontraba frente a la entrada del pequeño orfanato. Mientras tocaba la puerta, pensaba que habían pasado ya unos 6 meses desde la última vez que había regresado a aquel lugar. Al no recibir respuesta, decidió abrir la puerta, pero desde el interior una voz le pidió que esperara, advirtiéndole que no podía entrar hasta responder primero. Russell, con una expresión seria, cuestionó desde cuándo existía esa regla y comentó que, al parecer, el lugar se había vuelto más estricto. La mujer que le hablaba, una monja que vivía en el orfanato, lo reconoció de inmediato, era Russell. Él, saludándola con sobriedad, le dijo que había vuelto. La monja, llamada Gemma, lo miró con extrañeza y le reprochó que, si pensaba regresar, al menos debería haberse puesto en contacto con ella antes. Luego le preguntó dónde estaban Vince y las otras niñas. Russell, con una mirada seca, respondió que él era el único que había regresado. La monja, preocupada, quiso saber si acaso había cambiado de opinión. Russell, pasando de largo, respondió que tal vez sí, aunque enseguida cambió de tema y le informó que recientemente había aparecido una mazmorra en el pueblo. Gemma, sorprendida de que él supiera aquello, le explicó que la mazmorra había surgido hacía medio año y que, desde entonces, los monstruos habían comenzado a aparecer en el pueblo durante la noche. Al observar el rostro sombrío de Russell, la mujer le preguntó por qué se encontraba solo y si había sucedido algo con Vince y las demás. Russell, con la misma expresión sombría, respondió que era una historia demasiado larga. Tiempo después, tras escuchar el relato completo de Russell, la monja suspiró y comentó que no podía creer que los 4, que habían sido tan cercanos, hubieran terminado de esa manera. Añadió que Vince estaba preocupado y que, aún así, había sucedido todo aquello, lo que dejó a Russell confundido. Al notar su desconcierto, la mujer le preguntó si acaso no comprendía la verdad de lo ocurrido. Con seriedad, Gemma le explicó que Vince era un mujeriego, lo que dejó aún más perplejo a Russell. La monja continuó diciendo que Vince siempre había deseado a Amy y a Janet para sí mismo, que constantemente se fijaba en sus cuerpos y que, aunque nunca pensó que ellas lo notarían, lo hicieron. Le explicó que las chicas podían percibir ese tipo de cosas de inmediato. Russell, confundido, pensó que él ni siquiera se había dado cuenta. Gemma prosiguió, relatando que Vince se había confesado con Amy cuando eran niños, pero ella lo había rechazado. Russell, sorprendido, pensó que jamás había oído algo así y se preguntó si realmente nunca se dio cuenta de que Vince sentía algo por Amy. La monja añadió que,
al día siguiente de aquel rechazo, Vince se había declarado a Janet y explicó que las paredes del orfanato eran muy delgadas, por lo que todo se escuchaba. Russell, con cierto asco, pensó que aquella era una información que preferiría no haber conocido. Reflexionó que, para ir a declararse a Janet justo después de ser rechazado por Amy, Vince no era tan brillante como aparentaba. La monja continuó, recordándole que incluso en los combates de práctica con espadas, Russell había logrado vencer a Vince, a pesar de que éste era mayor que él. Tal vez por eso lo había pasado tan mal. Explicó que Vince era un niño que deseaba ser el mejor en todo y que, después de perder contra Russell, solía tener berrinches y herir a otros niños del pueblo. Russell, conmocionado al escuchar aquello, se preguntó si realmente Vince pensaba de esa manera. Luego comentó que había sido Vince quien propuso que él se marchara del grupo. La monja, con calma, sugirió que tal vez el plan de Vince era quedarse solo con Amy y Janet. Russell, aún más impactado por la revelación, se preguntó si acaso todo lo que había sucedido había sido por esa razón. La monja le respondió que sí, y que si Amy y Janet lo habían apoyado, significaba que ellas también preferían quedarse con Vince. Russell, apretando los puños con ira, pensó que, aunque aquello fuera cierto, el hecho era que no había sido útil para el equipo, ya que solo podía curar. Incluso si Vince no hubiera sacado el tema, tarde o temprano habría terminado dejando el grupo. La monja, intentando consolarlo, le dijo que no debía ser tan duro consigo mismo, pues era un santo, y que para hermanas como ella, alguien como él sería tan increíble que lo normal sería arrodillarse en el suelo y darle las gracias. Russell, incómodo, le pidió que no lo hiciera, ya que le daría escalofríos pensar que la vieja regañona que lo había cuidado en su infancia se arrodillara frente a él. Sin embargo, Russell fue interrumpido por un grito atronador que provenía de las calles. Al mirar por la ventana, observó un gigantesco murciélago escarlata, surgido de la mazmorra, que se encontraba en medio del pueblo. Levantándose de inmediato y tomando su bastón, pensó que aquel debía de ser el monstruo del que le había hablado la monja. Ella, preocupada, le advirtió que no podía enfrentarse a la criatura de esa manera y le pidió que, al menos, tomara la espada que colgaba en la pared. Russell, al posar la mirada en la espada, sintió cómo regresaba su trauma. Se dijo a sí mismo que era un santo y que no podía blandir un arma como aquella. La monja lo interrumpió con firmeza, asegurándole que no era momento para hablar de esa forma, y le gritó que había pasado más tiempo sosteniendo una espada que un bastón. Aquellas palabras lo dejaron conmocionado. El protagonista, armado de valor y con una resolución recién obtenida, adoptó una mirada decidida, tomó la espada y declaró que la tomaría prestada por el momento. Mientras se dirigía hacia la escena de la batalla, se prometió que haría lo que fuera necesario. Sin embargo, al llegar, se sorprendió al ver a una mujer que, empuñando una daga, se enfrentaba a la criatura. Russell, con determinación, se adelantó y se colocó frente a ella, tomando la empuñadura de su espada para desenvainarla. En ese instante, se preguntó cuánto tiempo había pasado desde la última vez que sostenía un arma de esa manera. Al sacarla, recordó que aquella espada había sido forjada en admiración al héroe legendario. Siempre había soñado con convertirse en un héroe y, por ello, había entrenado sin descanso con su espada. Blandiendo el arma con gran agilidad, Russell se abalanzó contra el murciélago y lo partió en dos ante la atenta mirada de la mujer. Sin embargo, la bestia logró alcanzarlo, dejándole un rasguño en la mejilla. Sin inmutarse, Russell utilizó de inmediato su habilidad de curación para sanar la herida. Con una mirada firme y decidida, pensó que, al final, había sido capaz de hacerlo, incluso un santo como él podía luchar. Fue sacado de sus pensamientos al escuchar los pasos de la mujer que se acercaba. Al girarse para preguntarle si estaba bien, fue interrumpido por ella, quien, tomándolo del hombro, le preguntó con entusiasmo si acaso creía en la diosa. Aquellas palabras lo dejaron sorprendido. Russell, conmocionado al escuchar el nombre de la diosa, recordó todo lo que había vivido junto a sus antiguos compañeros. Recordó que era un santo porque la diosa le había otorgado esa profesión, y que, a causa de ello, había perdido sus sueños, a su familia y todo lo que había amado. Al no obtener respuesta, la mujer insistió en su pregunta, queriendo saber si realmente creía en la diosa.
Russell, con la mirada ensombrecida, apretó los dientes y, con furia contenida, respondió en su interior. Con una expresión cargada de ira, afirmó que odiaba a la diosa. A la mañana siguiente, Russell despertó en su vieja habitación del orfanato. Mientras se incorporaba, recordó lo sucedido la noche anterior, cuando aquella extraña mujer le había preguntado si creía en la diosa. Ese recuerdo lo llevó aún más atrás, a un momento en el que, viajando con su antiguo grupo, se habían encontrado con un culto peculiar que les había hecho la misma pregunta. Aquel grupo, formado por una especie de sacerdotes vestidos completamente de negro, los había abordado en medio de la calle. El aparente líder, con solemnidad, les había preguntado si acaso sabían que la diosa siempre velaba por todos ellos. En ese instante, Janet, ocultando su rostro bajo el ala de su sombrero, les pidió a sus compañeros que se marcharan de inmediato, lo que tomó por sorpresa a Vince. Tiempo después, Janet les explicó que aquel grupo se hacía llamar la Sociedad de Salvación Roja, una nueva religión conspirativa que expandía la doctrina de la diosa del sol. Según ella, su método consistía en afirmar que la diosa pensaba en el futuro y, con ese argumento, intentaban convencer a las personas para que se unieran a su religión. Vince, confundido, quiso saber qué ocurría si alguien aceptaba entrar. Janet respondió que, tras guiar a los nuevos adeptos a creer en la doctrina, les aseguraban que la diosa solo salvaba a los fieles, y entonces exigían cuotas de asociación de 30 piezas de plata al mes. Además, por cada moneda de plata adicional ofrecida, se otorgaban rangos entre los creyentes. En ese momento, Russell, conmocionado, preguntó si aquella cantidad no era demasiado elevada, pues no le parecía tan malo. Janet, con paciencia, le respondió que él era amable, pero que debía tener especial cuidado con ellos. De vuelta al presente, mientras descendía por las escaleras del orfanato, Russell recordó cómo había sido expulsado de su grupo, cómo había aparecido una nueva mazmorra y, para colmo, cómo ahora se encontraba frente a una situación relacionada con una religión vinculada a la diosa a la que tanto odiaba. Se preguntaba por qué le estaba ocurriendo todo aquello. En la sala de estar del orfanato se encontraba la extraña mujer del día anterior, rodeada por los huérfanos. Al ver a Russell entrar, lo saludó con naturalidad, dándole los buenos días y asegurando que estaba bastante segura de que él era Russell. El protagonista, incómodo, se preguntó qué hacía esa mujer allí y por qué parecía llevarse tan bien con los niños. Con seriedad, Russell le preguntó si acaso pertenecía a la Sociedad de Salvación Roja. La mujer, al escuchar aquello, mostró una expresión de incomodidad y le cuestionó de qué estaba hablando, insinuando que no parecía lógico pensar que alguien como ella, que se consideraba hermosa, pudiera pertenecer a esa sociedad. Russell, observándola detenidamente, pensó que, en efecto, la ropa de la muchacha era de un tono azul, mientras que todos los miembros de la Sociedad de Salvación Roja vestían completamente de rojo. Acercándose, se disculpó con ella, admitiendo que debía haberse equivocado. La mujer, soltando un suspiro, respondió que, si era capaz de disculparse adecuadamente, entonces no debía de ser una mala persona, y lo perdonó. El protagonista, desviando la mirada hacia un lado, reflexionó que, si no pertenecía a aquella sociedad, entonces ¿por qué le había preguntado si creía en la diosa? Se cuestionaba qué clase de pregunta era esa. La mujer, interrumpiendo sus pensamientos, quiso saber qué planeaba hacer ese día. Russell, con cierta duda, respondió que suponía que debía ir a la mazmorra. Pensaba que no podía permitirse que hubiera más víctimas como la madre de Brenda y, considerando que aquel monstruo incluso había aparecido en la aldea, lo mejor sería ir a comprobar la situación cuanto antes. De improviso, la mujer, con una sonrisa juguetona, anunció que lo acompañaría. Russell, incómodo, quiso saber por qué. Entonces, la muchacha se presentó, revelando que su nombre era Sibilla, y aseguró estar encantada de conocerlo. Russell, con una mirada distante, respondió que se negaba a aceptar su compañía. Sibilla, sorprendida, quiso saber la razón, pero al no recibir respuesta, declaró que lo seguiría igualmente, aunque a él no le agradara. Un tiempo después, Russell y Sibilla se encontraban en el gremio de aventureros. Frente al recepcionista, Sibilla anunció que formarían un nuevo grupo y pidió a Russell que lo saludara. Él, molesto por la actitud de la joven, emitió un sonido incómodo.
Sibilla, sin inmutarse, comentó que era más seguro que entraran juntos a que él lo hiciera solo. Se explicaba que las profesiones otorgadas por la diosa poseían un valor de crecimiento denominado nivel, aunque su sistema resultaba bastante incierto. Russell, observando detenidamente a Sibilla, recordó que ella combatía con una daga. Al escucharla registrarse como maga de nivel 8, se preguntó si realmente lo era. Sibilla, al revisar los datos de Russell, notó que figuraba como nivel 5 y, sorprendida por lo bajo de la cifra, lo cuestionó. Russell, incómodo, guardó silencio. La joven, al observar que la ocupación de su compañero era la de santo, se mostró confundida y quiso saber si acaso se trataba de un santo de la diosa en lugar de un simple sacerdote. Luego, halagando al protagonista, comentó que el ápice de los sacerdotes dentro de la religión de la diosa eran precisamente los santos. Russell, incómodo por aquellas palabras, volvió a guardar silencio. Sibilla, dedicándole una sonrisa radiante, afirmó que lo encontraba divertido y que le agradaba. El recepcionista del gremio, que observaba la escena, chasqueó la lengua con fastidio. Russell, con el rostro serio, pensó que probablemente al hombre no le agradaba que alguien de nivel tan bajo como él estuviera acompañado por una mujer tan hermosa como Sibilla. En su interior, reflexionó que tampoco podía decir que fuera apreciado por los habitantes del pueblo. Siempre había creído que se burlaban de él y de sus compañeros por ser huérfanos, pero ahora pensaba que la verdadera causa podía ser su cabello negro. En la religión de la diosa del sol, que exaltaba el brillo y el resplandor como virtudes, aquel color oscuro debía de parecer un símbolo de ominosidad. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por Sibilla, quien, con una sonrisa resplandeciente, comentó que decidirían los detalles más tarde, pero que primero debían formar una pareja. Russell, con dudas, le preguntó si estaba segura de querer formar un equipo, ya que aún no sabían nada el uno del otro. Sibilla, despreocupada, aseguró que no importaba, pues ya tenía un nombre para el grupo. Haciendo una pose ridícula con la mano, anunció que se llamarían Juramento del Anochecer. Russell se mostró dubitativo ante aquel nombre, pero la joven insistió en que el negro y la oscuridad eran algo genial. Russell, con cierta ironía, señaló que ella, aun creyendo en la diosa, se atrevía a vestir de negro. Sibilla respondió que así era, y añadió que creía que él y ella se parecían mucho, lo que confundió a Russell. Con una pequeña sonrisa, él admitió que aquello no era tan malo, y la joven, satisfecha, coincidió con él. Sibilla mencionó entonces que, ahora que tenían un nombre para el grupo, debían dirigirse a cierto lugar. Sin embargo, fue interrumpida por Russell, quien declaró que iría primero a la tienda de armas, lo que la dejó confundida por lo repentino de la decisión. Russell explicó que compraría una espada, lo que impactó a Sibilla. El joven razonó que la batalla de la noche anterior había demostrado que incluso un santo podía luchar. En sus pensamientos, se dijo a sí mismo que la espada que había sostenido toda su vida ni siquiera la había tenido en su antiguo grupo, pero que, si los magos podían blandir espadas, él también debería poder hacerlo. Con una determinación renovada, declaró que, a partir de ese momento, lucharía como un espadachín que utilizaba magia de curación. Sibilla, entusiasmada, celebró la idea y comentó que usar una espada era genial, recordando además lo increíble que había sido cuando derrotó al monstruo. Aquella declaración dejó a Russell algo impactado. La joven continuó diciendo que creía que él podía quedarse con la túnica que llevaba, ya que parecía ligera, fuerte y resistente a la magia. Consideraba que era más seguro conservarla que cambiarla por algo más barato y de peor calidad. Russell, sorprendido de que su nueva compañera pudiera deducir aquello con solo una rápida mirada, admitió que tenía razón. Un tiempo después, ambos jóvenes se encontraban frente a la mazmorra situada a las afueras del pueblo. Mientras caminaban, Sibilla comentó que era un día perfecto para explorar. Russell, con seriedad, respondió que el clima no importaba cuando se estaba dentro de una mazmorra. Sibilla replicó que eso era lo que él creía, pero que en realidad resultaba desagradable cuando llovía y uno regresaba cansado tras despejar una mazmorra. Russell, examinando la entrada de la cueva con una mirada grave, confirmó que, efectivamente, había una mazmorra cerca del pueblo. Sibilla explicó que había comprobado en el gremio que nadie había explorado jamás aquella mazmorra.
Russell, con seriedad, añadió que tampoco existía ninguna información externa al respecto, lo único que sabían era que una madre granjera había resultado envenenada en las cercanías. Desenvainando su nueva espada, Russell declaró que lo primero sería conocer aquella mazmorra por su cuenta. Sibilla, con una sonrisa, comentó que ya sabía que se vería bien empuñando aquella espada negra. Mientras se adentraban en la oscura caverna, Russell indicó que se colocaría al frente. La muchacha, sonriendo, replicó que, en teoría, el lugar más seguro era junto al sanador, por lo que concluyó que permanecerían juntos. A medida que avanzaban, Russell distinguió destellos de magia que provenían del interior de la cueva. De pronto, apareció ante ellos un pequeño goblin que blandía un garrote. Sibilla, emocionada, señaló que el primer enemigo era sencillo. Levantando las manos, desató un torrente de fuego que se materializó desde sus dedos y redujo al monstruo a cenizas. Russell, sorprendido, observó la escena y se preguntó si acaso Sibilla había utilizado magia sin recitar. Ella confirmó que así era y quiso saber si él nunca había presenciado algo semejante. Explicó que no podía hacerlo con conjuros de alto nivel recién aprendidos, pero sí con pequeños trucos, siempre que los mantuviera presentes en su mente. Russell, inseguro, pensó que no sabía si sería capaz de realizar ese tipo de magia. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por un movimiento extraño. Con rapidez, advirtió a su compañera del peligro mientras un goblin se lanzaba contra ella. Sibilla, incapaz de reaccionar a tiempo, quedó expuesta, pero Russell, en un estallido de velocidad, blandió su espada y destrozó al monstruo frente a ella. La joven, con la mirada baja, lamentó no haber detectado al enemigo. Russell se acercó para comprobar si se encontraba bien. Al observar su herida, ella señaló que no era grave, pero que no podrían continuar explorando. Russell, extrañado, replicó que bastaba con curarla para que quedara como nueva. Sibilla explicó entonces que la principal característica de los cuchillos de los goblins negros era el veneno. No se trataba de un veneno común, sino de uno difícil de curar, capaz de provocar una enfermedad terrible. Al escuchar esto, Russell comprendió que esa debía de haber sido la causa de la enfermedad de la madre de Brenda. Convencido, decidió que debía usar su habilidad en Sibilla. Activando su magia de curación, bañó a la joven en una luz dorada que eliminó los efectos negativos del veneno y sanó sus heridas. Sibilla, sorprendida, se preguntó si realmente Russell había logrado curarla con tanta facilidad. Él explicó que había lanzado el hechizo Eal sin recitarlo, simplemente lo había intentado y parecía haber funcionado. Sibilla, asombrada, afirmó que sentía cómo sus heridas habían desaparecido y el veneno se había desvanecido. Russell, con calma, añadió que también había utilizado el hechizo Cure para eliminar el veneno. La joven, incrédula, quiso confirmar si había empleado Cure y Eal al mismo tiempo. Russell respondió que sí y le preguntó qué opinaba de ello. Intrigada, Sibilla quiso saber cuándo había aprendido Cure. Russell contestó que lo había adquirido al alcanzar el nivel 2. Ella, aún más sorprendida, preguntó entonces cuándo había aprendido Eal. Russell, con una mirada aburrida, respondió que lo había tenido desde el nivel 1. Sibilla, atónita, comentó que era la primera vez que escuchaba que una ocupación poseyera sus características desde el nivel inicial. Se preguntaba si acaso ese era el verdadero poder de un santo. Russell, poco impresionado, replicó que le mostrara qué opinaba de otra de sus habilidades. Acto seguido, lanzó una barrera de viento. Sibilla, completamente asombrada, no podía creer que Russell también fuera capaz de conjurar aquel hechizo. Él explicó que acababa de subir al nivel 6 y que, al parecer, lo había aprendido en ese momento. Añadió que se trataba de un conjuro diseñado para bloquear flechas y que, además, la barrera mágica se mantenía firme, y Russell razonaba que los monstruos más débiles tendrían mayores dificultades para atravesarla. Además, los miembros del grupo podían entrar y salir libremente a través de ella, lo que la convertía en una defensa práctica. Sibilla, algo preocupada, observó a su compañero y quiso saber si estaba seguro de que era correcto utilizar tanto poder mágico de esa manera. Russell, con calma, respondió que era posible que se tratara de una habilidad que requería tiempo, pero que no debía preocuparse, pues la magia no consumía demasiado poder mágico.
Aseguró que podía emplearla tanto como quisiera sin riesgo alguno. Sibilla, sorprendida al escuchar aquello, apenas podía creerlo. Mientras lo observaba, pensaba que Russell no solo poseía una gran habilidad con la espada, sino también un poder mágico capaz de sostener conjuros de curación instantánea y constantes. Para ella resultaba inconcebible que alguien tan talentoso se encontrara solo. Mientras la nueva pareja de aventureros se adentraba cada vez más en la mazmorra, en otro lugar, el grupo del héroe recorría las calles de la gran ciudad. Amy caminaba detrás de sus dos compañeros con un semblante triste. Vince, al notar su expresión, la miró con burla y le aseguró que no tenía por qué preocuparse, pues no necesitaban a un sanador. Amy, incapaz de responder, bajó la mirada con resignación, mientras Janet ocultaba su rostro bajo el ala de su gran sombrero. Vince, con una sonrisa confiada y una actitud arrogante, proclamó que los tres eran suficientes y que se convertirían en el grupo de héroes más fuerte del mundo. La historia se trasladaba a la perspectiva de Amy. Ella recordaba que, cuando era niña, solía olvidar y perder cosas con frecuencia, pero Russell siempre estaba allí para ayudarla. No era buena buscando lo que extraviaba, y en más de una ocasión, entre lágrimas, esperaba a que Russell colocara en su mano aquello que había perdido. Siempre lo esperaba, y él, con su gentileza, nunca la decepcionaba. Para ella, Russell siempre estaba allí, dispuesto a tenderle la mano. Creía firmemente que eso no cambiaría cuando crecieran, y jamás se le ocurrió pensar que algún día podría dejarlo atrás. De vuelta en el presente, Vince le aseguraba a Amy que no había nada de qué preocuparse, pues no necesitaban el rol de un sanador. Según él, los tres conformaban el grupo de héroes más fuerte. Amy, sin embargo, no estaba convencida. Con la mirada cabizbaja, se preguntaba cómo habían llegado a esa situación. Recordaba su infancia y pensaba que los cuatro estarían juntos para siempre, porque habían crecido unidos. Incluso cuando Vince le ordenó que peleara contra Russell, ella no quiso atacarlo. Solo sostuvo su escudo y, cuando se dio cuenta, Russell ya estaba en el suelo. Con la vista fija en el suelo, Amy se preguntaba si acaso había hecho algo malo. Desde atrás, notó que Vince volvía a posar sus ojos en el cuerpo de Janet. Molesta, pensó que no entendía qué pasaba por la mente de Vince justo después de que Russell se hubiera marchado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de una mujer exuberante y desconocida. Con un tono seductor, aquella mujer les preguntó si eran el famoso grupo de héroes de la zona y, ya que estaban allí, si podía hacerles una pregunta. Vince y Amy se sonrojaron ante la provocativa manera de vestir y hablar de la mujer, mientras Janet mantenía una expresión impasible. Vince, embelesado por la belleza de la recién llegada, respondió afirmativamente. La mujer, con una explosión de confianza, tomó del brazo a Vince y lo aplastó contra su pecho mientras le agradecía. Con voz seductora, se disculpó por molestarlos de esa manera y se presentó como Katie, asegurando que estaba encantada de conocerlos. Vince, con orgullo, se presentó como el héroe y, sin darles oportunidad de hablar, presentó a sus compañeras, Amy, la caballera sagrada, y Janet, la sabia. Katie, cada vez más apegada a Vince y con claras intenciones de seducirlo, aduló al grupo y al héroe por ocupar posiciones tan elevadas. Vince, incapaz de resistirse a los encantos de la mujer, la invitó de inmediato a buscar un lugar para comer, ofreciéndose a pagar. Katie aceptó con gusto. Rápidamente, la nueva pareja se alejó, dejando atrás a las otras dos compañeras. Amy, consternada, pensó que invitar a aquella mujer a comer era lo mismo que gastar el dinero del grupo. Un tiempo después, el grupo se encontraba cenando en una lujosa posada. Vince, tomando la palabra, preguntó a Katie cuál era la cuestión que deseaba plantearles. Katie, con una sonrisa, respondió que se preguntaba qué tipo de actividades realizaba el grupo del héroe y hasta dónde habían llegado. Para no levantar sospechas, añadió rápidamente que no estaba reuniendo información extraña, sino que, como maga de nivel 10, se interesaba por conocer muchas cosas. Vince, con orgullo, explicó que habían pasado 6 meses desde que se adentraron en la mazmorra Hammond y que, hasta ese momento, habían avanzado hasta el 8º piso de la capa intermedia. Katie, emocionada, los elogió por haber progresado tanto en tan poco tiempo.
Y les preguntó si eran capaces de enfrentarse por sí mismos a monstruos como los minotauros. Vince, halagando a la mujer por estar tan bien informada, reveló que Amy era capaz de detener los ataques de un minotauro. Katie, sorprendida, comentó que no podía creer que existiera alguien capaz de detener los ataques de un minotauro, aunque fuera una sola vez. Amy, avergonzada, explicó que, como caballera sagrada de nivel 23, podía detener sus embestidas unas cuantas veces. Katie respondió que aquello era realmente impresionante. Sin embargo, poniéndose más seria, Katie cambió el rumbo de la conversación y les preguntó por qué no había un sacerdote en su grupo. La pregunta dejó conmocionados a los 3 miembros. Vince, soltando una risa extraña, intentó disimular su nerviosismo y respondió que todos ellos podían usar magia de recuperación, el héroe, la caballera sagrada y la sabia. Cada vez más nervioso, golpeó la mano contra la mesa y afirmó que, por esa razón, alguien que solo pudiera usar magia de recuperación no era necesario en su grupo. Katie, serena aunque algo extrañada por el arrebato de Vince, respondió que estaba bien, aunque señaló que aquello resultaba poco conveniente. Vince, poniéndose a la defensiva, insistió en que todos ellos eran como magos de recuperación, por lo que no necesitaban un santo. Sin embargo, se corrigió de inmediato, afirmando que no necesitaban a ningún sacerdote, pues un sanador sin medios de ataque no era más que un estorbo y un desperdicio de comida. Janet, algo incómoda por la situación, le pidió a Vince que bajara la voz, ya que otros clientes los observaban. Vince, notando la incomodidad, se disculpó. Katie, preocupada por la ausencia de un sacerdote en el grupo, se dirigió a Janet y le preguntó si conocía el hechizo Cure. Janet, sorprendida, respondió que lo había aprendido en el nivel 15 y que actualmente se encontraba en el nivel 26. Katie, interesada, quiso saber entonces cuándo había obtenido la magia de ataque bola de fuego. Janet respondió rápidamente que la había conseguido en el nivel 1. Katie, con una sonrisa, explicó que un sabio, después de todo, era prácticamente lo mismo que un gran mago. Aquella información confundió a los miembros del grupo. Katie, algo extrañada, les preguntó si acaso no comprendían de qué hablaba. Entonces explicó que el esquema definitivo de los sacerdotes especializados en la recuperación era la figura de la santa, mientras que el esquema definitivo de los magos ofensivos era el gran mago. En cambio, un sabio se decía que podía emplear tanto magia de recuperación como de ataque, lo que le permitía aprender conjuros propios de la santa y del gran mago. En otras palabras, se trataba de una profesión intermedia entre ambas. Sin embargo, las personas no podían permanecer en el punto medio, sino que tendían a inclinarse hacia un lado u otro. En el caso de Janet, era más cercana al tipo gran mago, ya que había aprendido la magia ofensiva con mayor rapidez. La explicación dejó sorprendidos a los miembros del equipo. Katie continuó diciendo que, aunque Janet había aprendido magia de curación y podía utilizarla, al ser más cercana a un gran mago que a un sacerdote, su magia de recuperación estaba muy por debajo de la de un sacerdote común y aún más distante de la de un santo. Sin embargo, poseía casi las mismas habilidades que un gran mago y era una persona excepcional, ya que, a pesar de esas desventajas, había logrado aprender magia de recuperación. Amy, tras escuchar aquella información, se preguntó si realmente la curación de Janet estaba por debajo de la de un sacerdote. Si eso era cierto, significaba que Janet no podía sustituir a un sacerdote como sanadora. Janet, con curiosidad, preguntó a Katie en qué momento un sacerdote aprendía la habilidad Cure. Katie, con una sonrisa, reveló la verdad: un sacerdote verdaderamente competente solo lograba aprender Cure al alcanzar el nivel 10. Mientras tanto, en la mazmorra, Russell se encontraba destrozando enemigos. Emocionado, anunció que por fin había alcanzado el nivel 8. Sibilla, mientras lanzaba un torrente de fuego, lo felicitó, asegurando que lo estaba haciendo muy bien. Añadió que estaban luchando contra monstruos con muchos puntos de experiencia, por lo que estaban subiendo de nivel con bastante rapidez. Russell, soltando un suspiro, pensó que nunca habría imaginado ser capaz de subir de nivel tan rápido simplemente derrotando monstruos directamente. Poco después, comentó que creía haber aprendido una nueva magia y, de inmediato, procedió a lanzar su nueva habilidad,
curación en cadena. Con una mirada seca, reflexionó que la magia cure, que había aprendido en el nivel 2, ahora se había convertido en un hechizo capaz de afectar a todo el grupo. Consideró que era algo demasiado simple. Sin embargo, Sibilla, sorprendida, replicó que no era nada simple, ya que ni siquiera sabía que existiera una magia de ese tipo. Con asombro, la joven afirmó que se trataba prácticamente de una cura pura, algo que podía cambiar por completo la estrategia de un grupo. Russell, confundido, quiso saber qué significaba aquello. Sibilla explicó que una cura pura era una curación completa. Normalmente, las magias de recuperación podían eliminar efectos como parálisis, hipnosis o envenenamiento, y solo después de mucho tiempo se podía aprender la curación total, aproximadamente al nivel 10. Los sacerdotes ordinarios no podían derrotar monstruos como los que enfrentaba Russell, por lo que era difícil que alcanzaran ese nivel. Sin embargo, él había comenzado a aprender esas habilidades desde el nivel 2. Acercándose a su compañero, Sibilla le preguntó cuándo había aprendido Extracure. Russell, con un tono neutral, respondió que lo había adquirido antes que Cure Link, en el nivel 7. Sibilla, apretándole el hombro con fuerza y con una mirada aterradora, quiso saber por qué Russell no se lo había dicho antes. Le explicó que la totalidad de los Extracure eran una magia ridícula en términos de rareza y poder. Russell, con calma, respondió que 2 Extracure eran suficientes por el momento y que no tenía por qué darle explicaciones. Sibilla lo interrumpió con vehemencia, señalando que no se daba cuenta de que podía usar lo más avanzado de la magia de recuperación. Le explicó que se trataba de la magia definitiva, capaz de devolver a todos los aliados al frente en un tiempo mínimo, incluso si se encontraban al borde de la muerte. Russell, intrigado, le preguntó cómo era posible que supiera tanto sobre la magia de sanación y quiso saber si acaso podía decirle qué más podía aprender. Sibilla, sorprendida, le confesó que había pensado que él ya lo tenía todo dominado, lo que lo confundió aún más. La joven le aseguró que había aprendido la mejor magia de curación y recuperación de su clase, por lo que ya era considerado uno de los mejores. Aquello, lejos de alegrarlo, lo decepcionó, pues se preguntaba si acaso eso era todo lo que podía alcanzar. Sibilla añadió que, en cierto modo, ya había conseguido mejorar su condición de mago de curación. Russell, con cierta frustración, quiso saber si no existía algún tipo de magia de mejora que pudiera ayudar en el ataque. Sibilla le explicó que las magias de refuerzo correspondían al papel de un espadachín mágico o de un mago común como ella. Le aclaró que un sacerdote no contaba con magia ofensiva, ya que era una clase especializada en la recuperación y la curación, sin tiempo ni capacidad para aprender conjuros de ataque. Russell, desilusionado, pensó que, incluso si hubiera permanecido en el grupo del héroe, no habría podido participar en la ofensiva. Se preguntó para qué había servido todo al final. En su interior, llegó a considerar que un santo era una clase trivial. Sibilla lo sacó de sus pensamientos, asegurando que podía imaginar lo que estaba pensando. Le dijo que debía sentirse más satisfecho con sus habilidades, y le explicó que el Cure Link funcionaba con todos los aliados que él reconociera, pudiendo aplicarse en cualquier lugar. Incluso en los casos más extremos, como un castillo de la ciudad atacado por una enfermedad mortal, él tendría el poder de curar a todo un país de una sola vez. Le recordó si acaso no recordaba la leyenda de la santa, en particular el capítulo de la oración de la diosa. En esa historia, gracias a las plegarias de la santa, se disipó el miasma infectado por el demonio que envolvía a una aldea. Las oraciones fueron escuchadas por la diosa, y todos los aldeanos enfermos se curaron ese mismo día. Sin embargo, la santa quedó dormida durante varios días debido al agotamiento de su poder mágico. Sibilla, concluyendo su relato, explicó que, en resumen, la santa había utilizado secretamente Cure Link en toda la aldea y luego había caído en un profundo sueño porque su poder se había agotado. Señalando con el dedo a Russell, le dijo que ahora él era tan poderoso como una leyenda, y le preguntó si, aun sabiendo eso, seguía quejándose de la falta de magia. Russell, comprendiendo todo lo que implicaba ser como la santa, negó con la cabeza y reconoció que no estaba tan mal como para quejarse de lo que tenía. Con una sonrisa radiante, agradeció a Sibilla por todo.
Sibilla, sonrojada por los halagos del protagonista, se preguntó en voz alta si acaso el 100% de los chicos se volvían tsunderes, insinuando que tal vez él se había enamorado de ella. Con una expresión ilusionada, le picó la mejilla con el dedo y, de manera juguetona, le pidió que se le declarara amablemente. Al ver que Russell no reaccionaba, insistió, asegurando que sabía que él quería decirlo. Russell, molesto por las burlas de la joven, le dio un pequeño golpe en la cabeza, provocándole un cómico chichón. Luego, girándose para continuar con la exploración de la cueva, le indicó que el descanso había terminado y que debían seguir adelante para deshacerse de los monstruos. Un tiempo después, tras dejar atrás la caverna, descendieron por unas escaleras semejantes a las de un calabozo. Sibilla comentó que por fin habían llegado al segundo nivel. Russell, observando con seriedad, señaló que había demasiados monstruos para tratarse solo del primer nivel. Al mirar el suelo, se mostró extrañado al notar que era de color púrpura. Sibilla, visiblemente preocupada, le explicó que las mazmorras estaban divididas en 3 niveles, superior, medio e inferior. El nivel superior consistía en una superficie rocosa normal, el nivel intermedio presentaba un suelo azulado, y la capa inferior era de color rojo. Sin embargo, algunas mazmorras poseían una capa adicional de tonalidad púrpura, el nivel más bajo, también conocido como el infierno. Mientras se adentraban cada vez más en el nuevo piso de la mazmorra, Sibilla le indicó a Russell que el segundo nivel era el más difícil de todos, y añadió con indignación que aquella mazmorra le parecía absurda. Frente a ellos se alzaba una puerta extraña que desprendía un aura siniestra, lo que provocó que ambos protagonistas se sintieran inquietos. De repente, una voz oscura y perturbadora se hizo presente, asegurando que estaban equivocados, lo que sobresaltó a Sibilla y a Russell. Desde la distancia, un extraño le señaló que apenas había construido 2 niveles y, aún así, ellos ya habían logrado llegar hasta allí. Afirmó que, al parecer, tenía frente a sí a unos invitados excepcionales. Poco después, emergiendo de entre la bruma negra, aquel ser les dio la bienvenida y se presentó como el creador de mazmorras, el mismo que había erigido la mazmorra de Adria. Russell quedó confundido al escuchar semejante declaración, pues le resultaba difícil aceptar la veracidad de aquellas palabras. Sibilla, en cambio, recordó que al nivel más bajo de las mazmorras también se le conocía como el infierno, lugar donde habitaba el creador de mazmorras, quien además era conocido por otro nombre, el Rey Demonio. La revelación sorprendió a Russell, quien en sus pensamientos se preguntó si acaso aquel ser era realmente el Rey Demonio de las leyendas de los héroes. Sibilla, con firmeza, confirmó que así era. Explicó que se trataba del mismo tipo de rey demonio que en el pasado habían derrotado el héroe y la santa, el enemigo de la humanidad, poseedor de una fuerza abrumadora. El rey demonio, al notar la preocupación reflejada en los rostros de los aventureros, se burló de sus reacciones y afirmó que le complacía verlas. Añadió que eran afortunados, pues muy pocos humanos tenían el honor de conocerlo en persona. Russell, enfadado, exigió saber cuál era su propósito y por qué había decidido construir una mazmorra tan cerca de un pueblo perdido en medio de la nada. El rey demonio, con tono burlón, le preguntó si acaso se refería al pueblo de Adria, al que calificó como un lugar hermoso. Explicó que en el orfanato de aquel pueblo se encontraba un caballero sagrado encargado de proteger al héroe. Russell comprendió de inmediato que el rey demonio hablaba de Emi, y con furia dedujo que su verdadero objetivo era el grupo del héroe. El rey demonio confirmó que estaba en lo correcto y, con una sonrisa maníaca, sacando la lengua en gesto de burla, declaró que el héroe debía ser borrado de ese mundo. Aquellas palabras helaron la sangre de los dos aventureros. Russell, aunque intimidado por la sed de sangre que emanaba del rey demonio, logró recomponerse lo suficiente para cuestionar por qué había decidido atacar primero al caballero sagrado en lugar de dirigirse directamente al héroe, lo que sería más rápido. El rey demonio respondió que esa era precisamente la parte más importante de una estrategia como la suya. Tras soltar una risita juguetona, confesó que era la primera vez que hablaba tanto, y que aquello le resultaba divertido. Explicó entonces que el primer objetivo debía ser el sanador, pues mientras existiera la magia de recuperación, la batalla se prolongaría y se volvería mucho más complicada.
Añadió que, si atacaba primero a la santa, ésta sería protegida de inmediato por el portador del escudo. Aquella información confundió a Russell. El rey demonio, con una sonrisa torcida, rectificó y recordó que en esta ocasión no existía ninguna santa, sino un simple sacerdote, lo que haría todo más sencillo. Por ello, afirmó que debía destruir primero al portador del escudo sagrado que protegía al sacerdote y, después, acabar con el propio sacerdote. De esa manera, podría tomarse su tiempo para eliminar al héroe. Russell, preocupado, comprendió que había subestimado la inteligencia del rey demonio. Aquel ser había reunido información con antelación y había elaborado un plan meticuloso para aniquilar al grupo del héroe de la forma más sencilla posible. Observando la retorcida figura frente a él, Russell reconoció en su interior que no había duda, aquel ser era, sin lugar a dudas, el rey demonio. Dirigiéndose hacia la oscura entidad, Russell desenvainó su espada y, con firmeza, exigió saber qué pensaba hacer con ellos después de todo lo que acababa de revelar. En sus pensamientos, sin embargo, se preocupaba por el hecho de que el rey demonio aún no sabía que la santa de aquella generación se encontraba frente a él bajo la apariencia de un santo. Si aquel ser descubría que él mismo era el sanador que había abandonado al grupo del héroe, estaría en grave peligro. El rey demonio, elevándose en el aire, proclamó que ambos serían parte de algo muy importante, pues se convertirían en sujetos de prueba para su nueva creación. Russell y Sibilla, impactados y horrorizados, contemplaron como una inmensa criatura dracónica emergía de la oscuridad. Sibilla, consternada, expresó en voz alta su incredulidad, preguntándose si realmente se trataba de un dragón de fuego y afirmando que no podía creer que el rey demonio hubiera creado un monstruo de tan alto nivel de la nada. Ante ellos se alzó, imponente y aterrador, el colosal dragón envuelto en llamas, cuya presencia llenó el lugar de un calor abrasador y un aura de devastación. Mientras tanto, el rey demonio, divertido, afirmó que la invocación había sido un éxito. Añadió que había sido entretenido conversar con unos simples humanos, pero que había llegado la hora de despedirse. Dicho esto, comenzó a desvanecerse lentamente entre las sombras. Russell, con urgencia, advirtió a Sibilla que debían salir de allí cuanto antes. Sin embargo, la joven le respondió que era imposible, pues el rey demonio había designado al dragón como jefe de piso, y por ello las escaleras de salida habían quedado bloqueadas. De pronto, el dragón abrió sus fauces y comenzó a canalizar una energía roja que atrajo de inmediato la atención de Russell. En cuestión de segundos, el infierno se desató en todo el piso del jefe. No obstante, Russell, en un despliegue de habilidad extraordinaria, activó una barrera de viento que protegió tanto a él como a Sibilla del mar de llamas carmesí. Sibilla, asombrada, reconoció lo impresionante de la hazaña, incapaz de creer que Russell hubiera logrado bloquear el aliento del dragón, y más aún utilizando una barrera de viento. Russell, con el rostro cubierto de sudor, reflexionó que aquella barrera era mucho más densa de lo normal. Se dijo a sí mismo que había utilizado la magia de manera rápida, sin necesidad de recitar, y se preguntó si aquello significaba que la magia se había activado 2 veces, intensificando así su efecto. El ataque del dragón se detuvo, lo que llevó a Russell a exclamar su alivio. Sibilla intentó señalar que ahora podrían retirarse, pero fue interrumpida por un brutal coletazo del dragón que lanzó a Russell contra una pared, agrietándola con el impacto. La joven, preocupada, corrió hacia él. Russell, sin embargo, activó su habilidad de curación extra, mitigando el daño recibido. Mientras Sibilla se acercaba gritando su nombre, él le aseguró que se encontraba bien. El dragón, preparándose para lanzar otro torrente de llamas, obligó a Russell a advertir a Sibilla que debían escapar. Ambos se ocultaron en una grieta formada en la pared, mientras la criatura perdía momentáneamente su rastro. Russell, en silencio, pensó que debían idear un plan. No había forma de salir de allí sin derrotar al jefe del piso, pero enfrentarse a un dragón resultaba casi imposible para él y Sibilla. El pánico comenzó a apoderarse de su mente, y se preguntó si aquel sería su final. Recordó que, al conocer a Sibilla, había creído encontrar un nuevo camino en su vida, solo para terminar allí, a punto de ser devorado por un dragón. Se cuestionó si ese era el destino que la diosa le había fijado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Sibilla, quien le preguntó si aún creía en la diosa.
Russell giró la cabeza hacia ella y, con rabia, le reprochó que no volviera a hablarle de aquello. Gritó que la diosa le había otorgado una profesión inútil en una crisis como esa, y declaró que no creía en ella. Sibilla, con una mirada seria, afirmó que ahora comprendía. Luego, con un rostro impasible, le preguntó si acaso deseaba poder, lo que tomó por sorpresa a Russell. De pronto, unas alas negras, cubiertas de plumas oscuras, brotaron de la espalda de la joven. Con voz firme, le ofreció a Russell poder para luchar, poder para destruir, poder para derrotar a la amenaza que tenían frente a ellos. Le preguntó si deseaba un poder abrumador. Russell, confundido por la nueva apariencia de Sibilla, quiso saber qué era exactamente ella. Sibilla, extendiendo sus alas sombrías, reveló que era una diosa, aunque no una como la diosa del sol, venerada en aquel tiempo. Explicó que su nombre también era el de una diosa, la diosa de la oscuridad. Añadió que, quizá, su culto era más natural que el de la diosa del sol, aunque ésta la hubiera catalogado como una deidad maligna. Extendiendo la mano hacia Russell, Sibilla explicó que había observado a los sacerdotes de todo el mundo. Entre los benévolos sanadores, había buscado a alguien con un poder inmenso nacido del resentimiento. De todos ellos, el que más le había interesado era aquel que había sido injustamente despreciado. Con una pequeña sonrisa, volvió a preguntarle si deseaba poder, él, que había sido traicionado por sus amigos, él, que poseía la fuerza suficiente como para darle la espalda al héroe. Con la mano aún extendida, Sibilla declaró que se había manifestado en aquel mundo en múltiples ocasiones, transformando a sacerdotes en grandes magos oscuros. Le aseguró a Russell que, si deseaba hacer un juramento oscuro con ella, sería bienvenido. A cambio, todas las habilidades mágicas que había acumulado le serían devueltas en forma de un poder inmenso, la magia ofensiva definitiva, la magia oscura. Russell, confundido, quiso saber cuál era el precio exacto de aquel ofrecimiento. Sibilla respondió que el costo sería entregar todas las magias de recuperación que había aprendido. Russell, sorprendido, recordó que no debía preocuparse por ello. En su mente aparecieron las imágenes de sus antiguos compañeros, Janet, la sabia, de quien había pensado que se especializaría en magia ofensiva, pero que fue la primera en aprender magia de recuperación, Amy, la caballera sagrada de defensas excepcionales, que también había aprendido magia de recuperación, y Vince, el héroe, especializado en la ofensiva con espada y magia, que igualmente había adquirido la capacidad de sanar. Cuando estaba a punto de tomar la mano de Sibilla y aceptar, Russell se preguntó cuántas veces había deseado poseer magia de ataque. Reconoció que quizá nunca volvería a tener una oportunidad como aquella. Sin embargo, en su mente irrumpieron las imágenes de la pequeña niña junto a su madre enferma, las lágrimas derramadas y la sonrisa de felicidad que brotó en el rostro de ambas cuando la curación devolvió la vida a la mujer. Comprendiendo entonces la verdadera importancia de su magia de curación, Russell cerró el puño y, con firmeza, se disculpó con Sibilla, asegurando que no podía aceptar aquella propuesta. La diosa quedó confundida ante su rechazo. Russell explicó que, si perdía su magia de curación, habría una niña que lloraría desconsolada, y por ello no podía aceptar. Sibilla, aún con el brazo extendido, afirmó que lo entendía, pues así era él. Con el rostro ensombrecido, confesó que había pensado que, debido a sus habilidades como santo y a su odio hacia la diosa del sol, aceptaría sin dudar. Sin embargo, incluso en ese momento, él había elegido conservar el poder de ayudar a los demás. Con una sonrisa triste, concluyó que, después de todo, seguía siendo un santo. Aún así, Russell tomó la mano de Sibilla y le pidió que, aunque no pudiera aceptar el pacto completo, le enseñara algo de magia oscura. La diosa quedó desconcertada. Sibilla, confundida, le preguntó si acaso había escuchado lo que acababa de decir. Russell, sin soltar su mano, respondió que, según entendía, para aprender magia oscura debía pagar con las habilidades acumuladas. Sibilla, con cierta duda, confirmó que así era. Russell explicó entonces que, como ella misma había mencionado antes, en el nivel 8 había aprendido Cure Link, y que esa parecía haber sido la última magia que podía obtener. Recordó que había aniquilado a todos los monstruos del primer nivel antes de descender al segundo, y que en ese momento ya se encontraba en el nivel 12 como santo.
Desde el nivel 9 había sentido un enorme aumento en su poder mágico, pero no había aprendido ninguna magia nueva. Sibilla, comprendiendo lo que Russell quería decir, le preguntó si acaso no estaba obteniendo nuevas magias, sino únicamente una gran cantidad de poder mágico que seguía acumulándose. Russell planteó entonces si, perdiendo parte de ese poder mágico excedente, pero sin renunciar a su rol como santo, no sería posible obtener la magia oscura. En ese instante, Russell recordó los momentos que había compartido con Sibilla. Aunque habían sido pocos, para él resultaban significativos. Reconoció que ella había sido quien lo había salvado, mostrándole lo útil que podía ser su poder. Por ello, aunque ya no fuera posible para la diosa del sol, Russell declaró que creía en Sibilla, mientras tomaba su mano con ambas manos. Aquellas palabras conmovieron a la diosa. Russell, con voz firme, le pidió una vez más a Sibilla, la diosa de la oscuridad, que lo considerara para el juramento oscuro. Sibilla, cerrando los ojos con una sonrisa tranquila, proclamó que ella, la diosa de la oscuridad, con el poder mágico excedente que le permitiría preservar su rol como santo, lo convertiría ahora en un gran mago oscuro. Rechazando el cambio de profesión y comprobando la magnitud de su poder, procedió a transformar la energía mágica de Russell en poder oscuro. Russell, al sentir aquel nuevo poder recorriendo su cuerpo, comprendió que había recibido una nueva profesión, Gran Mago Oscuro. Reuniendo gran parte de su energía, invocó con determinación el Mada de Miasma Oscuro salió disparada con gran potencia contra la criatura dracónica. Al ver al dragón ser golpeado por su nuevo poder, Russell pensó en Vince. Recordó que, por mucho que lo intentara, siempre había sido un personaje secundario, pero ahora, finalmente, lo había alcanzado. Desenfundando su espada, activó otro de sus nuevos hechizos, Encantamiento Oscuro. Una energía oscura y siniestra envolvió la hoja, confiriéndole propiedades tenebrosas. Con determinación, Russell adoptó una firme postura de combate frente al dragón, convencido de que aquel día marcaba el inicio de su verdadero protagonismo. Frente a él, el furioso dragón rugió con ira por el ataque recibido y, con un movimiento brutal, se abalanzó sobre el joven, mientras Russell se preparaba para la verdadera batalla. Y con esto llegamos al final de este resumen. No olvides dejar tu like, suscribirte y comentar para saber que contamos con todo su apoyo. Gracias por ver y hasta la próxima.